Filipenses capítulo 4, versículo 5. Alguien que lo lea despacio y si lo va a leer, trate de decirme qué interpreta de ese versículo brevemente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Explícale eso a un discípulo tuyo. Bueno, pienso que quiere decir que nuestra forma de ser tiene que ser reconocida por las personas. O sea, no reconocida como en el hecho de recibir reconocimiento por ellos, sino que sea vista. Nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar como discípulos del Señor Jesucristo. Ujú. Observemos que dice, vuestra gentileza sea conocida, no solamente vista, sino conocida. Hay una gran diferencia entre mirar o ver y conocer, ¿ok? Hay un poco más de profundidad. Y dice, de todos los hombres, ¿ok? Es Entonces, decir, no ujú. puede haber excepciones. Pero el Señor está El cerca, Señor está cerca. parece que no pega una cosa con la otra, así, a simple vista, ¿verdad? Por eso es que los versículos hay que leerlo en su contexto. Pero vamos a revisar esta reflexión que hice hace 3 años y la he ampliado un poquito. Y dice así, ¿qué tan gentil eres? ¿Qué tan gentil eres? Se llama la reflexión. Vivimos en una época donde la dureza se ha vuelto común. Las personas reaccionan con rapidez, hablan sin filtro y muchas veces responden con agresividad ante la más mínima provocación. En el ambiente laboral, en la familia, en la calle y aún en las redes sociales, pareciera que la paciencia escasea y que la amabilidad es vista como debilidad. En medio de ese contexto, la exhortación del apóstol Pablo resuena con una fuerza especial. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta no es una sugerencia opcional ni una recomendación superficial. Es un llamado claro a que el creyente sea reconocido por una cualidad específica, su gentileza. La palabra que Pablo utiliza aquí tiene un significado profundo. No se refiere solamente a ser amable en momentos convenientes, sino a una actitud constante de paciencia, consideración, moderación y trato amable, incluso cuando las circunstancias no lo facilitan. Es fácil ser gentil cuando todo está bien, cuando las personas nos tratan con respeto y cuando no hay presión. Pero el verdadero carácter se revela cuando somos probados. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hiere? Cuando somos malinterpretados, cuando no recibimos el trato que creemos merecer. Es allí donde esta exhortación cobra vida. Pablo no dice que nuestra fuerza sea conocida, ni nuestra capacidad, ni siquiera nuestro conocimiento. Dice que sea conocida nuestra gentileza, que esta gentileza sea evidente. Esto implica que debe ser visible, palpable, reconocible por quienes nos rodean. No es algo que se queda en lo interno, sino que se expresa en la manera en que hablamos, en cómo respondemos, en cómo tratamos a otros, especialmente aquellos que no son fáciles de amar. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué debe ser así? ¿Qué nos motiva a vivir de esta manera en un mundo que muchas veces premia lo contrario? La respuesta está en la segunda parte del versículo. El Señor está cerca. Este versículo quiere decir o se puede interpretar de dos maneras. Si sabemos que el Señor está cerca de nosotros, que tenemos comunión con Él, que Él habita con nosotros, en nosotros, por nosotros, nosotros entenderemos que cuando alguien nos motiva a no ser gentil, recordamos que debemos serlo porque el Señor que está a nuestro lado nos dice, trata y respóndele a esa persona como que si fuera yo. Recuerda forjar mi carácter en ti, nos dice el Señor. Traemos siempre a colación la ilustración que nos trajo el hermano Celaya hace algunas semanas acerca del yugo fácil del Señor. El Señor tiene la experiencia, el Señor tiene el carácter para tratar a las personas difíciles. Nosotros no lo tenemos, pero como queremos que el Señor ejerza su señorío en nosotros, esta parte del Señor está cerca, la podemos interpretar como que Él nos está diciendo, tú lo puedes hacer porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi discípulo y debes tratar a los demás
como yo los trataría. Evidentemente también este versículo, y eso está más adecuado al texto, no quiere decir que cuando el Señor está cerca se refiere a que tarde o temprano nosotros tendremos que dar cuenta al Señor de nuestro accionar, de nuestro actuar, de nuestro comportarnos como hijos de Dios. En algún momento tendremos que estar en su presencia. Cuando Pablo dice el Señor está cerca, recordemos que en la mente de Pablo, en la concepción de Pablo, a él no le había sido revelado que necesariamente él moriría antes de que Cristo viniese. De hecho, cuando vamos a Tesalonicenses vemos a un Pablo que dice, y nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En este contexto, Pablo dice, el Señor está cerca porque esa era la expectativa que tenían los creyentes del primer siglo, que el Señor Jesucristo vendría en los próximos años, en cualquier momento. Pero eso nos enseña que todos los cristianos, no importa la época en la que estemos viviendo, debemos vivir en santidad, debemos ser gentiles con los demás, debemos reflejar el carácter de Cristo porque ya sea porque muramos o ya sea porque Cristo venga, nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó hacer. Por lo tanto, este pasaje, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, no es otra cosa que una motivación para que nosotros, aunque nos cueste, podamos ser gentiles con quienes no solamente nos tratan bien, sino con aquellos que nos ponen en circunstancias en las que no provoca responder con gentileza. Esta reflexión está basada en una que hice hace 3 años, pero la hice en forma de video y la quiero compartir hoy con ustedes. Dura 3 minutos, así que le pido, la voy a reforzar con esta historia y esta reflexión que hice hace 3 años. Denme un segundito para compartírsela. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. En la época que las llamadas telefónicas necesitaban de una operadora para ser conectadas, un hombre que intentaba llamar a un número específico fue conectado erróneamente 4 veces en forma consecutiva. La operadora que lo atendió era nueva en su trabajo y los nervios le traicionaban. A pesar de sus infructuosos intentos por conectar la llamada, el caballero esperó pacientemente y en forma amable le dijo, por favor, inténtelo una vez más. Finalmente la novata operadora logró conectar al gentil individuo. La joven estaba impactada por la amabilidad y la paciencia del cliente, quien siempre le trató comprensivamente. Una operadora más experimentada y que estaba entrenándole le comentó posteriormente, ese señor es el pastor de mi iglesia. La semana siguiente la joven telefonista visitó la iglesia de este pastor, donde lo escuchó predicar el mensaje del Evangelio, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sin saberlo, aquel pastor ya le había predicado su primer sermón a la chica, por teléfono. Filipenses 4, versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este versículo nos exhorta a que demos a conocer a todos los hombres nuestra forma gentil de ser. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Así que ser amables y pacientes con nuestros semejantes requiere que mantengamos una actitud correcta para responder gentilmente en momentos donde por lo general las personas lo hacen agresivamente. Las presiones y el estrés diario nos dejan expuestos a que reaccionemos con poco o ningún tacto cuando alguien no logra complacer nuestras expectativas. Pero la exhortación de Pablo es para que los creyentes en Cristo seamos conocidos por una forma de reaccionar semejante a la que tendría nuestro Señor en una situación similar. Procuremos como cristianos ser conocidos por nuestra forma gentil de reaccionar ante las provocaciones. Nuestro tono de voz, nuestras palabras
y hasta nuestro lenguaje corporal requiere que sea adecuado y compatible con la espiritualidad que se espera de un hijo de Dios. El Señor está cerca en venir por su iglesia, que nos encuentre predicando sermones por doquier con nuestra forma de tratar a los demás. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Bueno, espero que con la lectura de la reflexión más este video y este ejemplo del pastor que predicó su primer sermón sin saberlo por teléfono, nos haya quedado claro que todos los hombres, cuando tengan que referirse a nosotros, digan, no, Martín Portillo es un hombre muy gentil. Mariela Salazar, no, esa mujer, tú le puedes decir lo que tú quieras, que ella siempre te va a responder con una palabra amable. No, Devin Ortega, no, ese hombre tiene una paciencia cuando le hablan, muestra el carácter de Cristo en su vida. Así que no sé si alguien quiere agregar hoy, nos quedan 4 minutos, algo de alguna experiencia o mm, de lo que piensa de esta reflexión. Mariela te escribió. Ok, vamos a darle oportunidad a Mariela mientras que leo los mensajes, Mariela Salazar, y leo los mensajes que están aquí. Adelante, Mariela. Bueno, pastor, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces tienen como que un problema, una cuestión, y entonces ustedes se dirigen a un hermano y ese hermano les sale con una pachotada, ¿no? Obviamente tenemos que mirar poner nuestra mirada en Jesús, ¿verdad? Pero cuando yo leí la parábola de la higuera, cuando Jesús la maldijo, yo dije, Señor, pero no, creo que fuiste un poquitico fuerte, ¿cómo la vas a maldecir como no tenía algo? Pero después estudiando y me puse a ver varias prédicas, ¿no? La higuera cuando tiene hojas quiere decir que hay frutos, por eso el Señor se le acercó. Ya, entonces, una de las prédicas vi que nosotros como cristianos podemos tener un carro y decir, Cristo te ama y todo lo demás, pero que tenemos que dar fruto, Mm, porque no es decir cristiano, sino que, mira, tengo esta situación, ay, no, no, yo ahorita no tengo tiempo. Ok, puede ser que no tengamos tiempo, pero ser amables, o sea, como dice allí, la gentileza sea conocida porque somos cartas abiertas al mundo. amén, amén. Gracias, Mariela. Tengo tres mensajes. Uno es de Yori. Nos dice, el Señor nos pedirá cuenta de nuestras acciones cuando Él venga. Así es. Mariela Romero de Martínez nos dice, este versículo nos invita a preguntarnos, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos trata mal? ¿Nuestra actitud refleja a Cristo o nuestras emociones? ¿Nuestra gentileza es evidente para todos o solo para algunos? La gentileza verdadera se nota más cuando es difícil mostrarla. Por tanto, una vida transformada por Cristo se distingue por una actitud amable y firme que no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Señor. Entonces, vivamos hoy con mansedumbre porque Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Muy bien. A Gertrudis, que hoy se nos ha unido al devocional, ha hecho algo que me parece muy valiente. Pocas veces he visto esto en este grupo y los animo a que lo hagamos en el futuro. Gertrudis nos confiesa y nos dice, tengo que trabajar mucho en esa área de mi vida. Gracias, Gertrudis, por tu franqueza y tu sinceridad. Y Fátima Rivera desde Caracas, Venezuela, nos dice, buen día. Para mí es la coherencia entre lo que se predica y lo que se hace, es decir, cómo se actúa. Y eso es precisamente la historia que inspiró o que usé para reforzar esta reflexión. Esa historia del pastor en lo personal me impactó mucho porque a veces creemos que debemos comportarnos, en mi caso, que soy pastor, solamente como pastor aquí en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando estoy en el supermercado? ¿Qué pasa cuando estoy en el taller? ¿Qué pasa cuando estoy en mi casa? ¿Qué pasa cuando estoy en el vecindario? Ahí sigo siendo pastor. En todas partes donde yo vaya, sigo siendo un hijo del Señor, sigo siendo un discípulo de Cristo. No solamente soy cristiano en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, esa paciencia que el pastor mostró
con esa operadora nerviosa que 4 veces no lo logró conectar de la manera adecuada, él pudo haber reclamado y decir, pero bueno, ponme otra operadora, tú eres una inútil, en fin, pero mantuvo la calma, sin saber quién estaba del otro lado, actuó amablemente, sin saber que ese acto de comprensión, de amabilidad, de gentileza, estaría sembrando la semilla, estaría preparando el terreno de aquel corazón para que cuando fuera a la iglesia dijera, wow, ese hombre que está allí predicando a Cristo me predicó primero en la práctica hace unos días cuando me trató bien, cuando pudo haberme tratado mal. Ese ejemplo me impactó muchísimo y por eso quise compartirlo con usted. Martín, quería un minutico nada más, Sí, un minutico adelante, darle un ejemplo. adelante. Recuerdo hace unos años, hace muchos años escuché un ejemplo y me llamó mucho la atención. Me lo comentó alguien que se lo escuchó al pastor Inciarte, allá en Maracaibo, y el pastor Inciarte era un hombre muy conocido. Mm, Era el pastor de la iglesia más grande de la ciudad, y ujú. el pastor se le había hecho tarde y él contó que había corrido, que iba a alta velocidad porque se le había hecho tarde y no llegaba a la iglesia y la policía lo detuvo. Y cuando lo detuvo, él le explicó allá le decimos el fiscal de tránsito, él le explicó las razones por las que él estaba corriendo y eso lo contó él mismo como un testimonio sobre sí. Y el fiscal le dijo, oye, tú eres el pastor Inciarte, eres el pastor de esa iglesia, el pastor de la Cruz. Entonces, con más razón te tengo que multar, porque si eres el pastor de esa iglesia y venías corriendo, entonces tengo que multarte. Y el pastor lo comentó como algo negativo que le había pasado, pero lo contó como una experiencia para la iglesia. Así es, así es. Interesante el testimonio del pastor Inciarte, que sin duda tiene mucha tela que cortar su testimonio. Fue un hombre de Dios tremendo. Bien, hermanos, hemos llegado hasta este punto. Espero que la reflexión de hoy pueda inspirarles para ser gentiles, no solamente con aquellos que nos provoca tratar bien, sino con aquellos que nos provoca agarrarlos por el cuello y decirle, Cristo te ama y yo también. Que pasen un feliz fin de semana y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos el día lunes. Amén, Felicidades. bendiciones. Chao. Fin de semana, Bendiciones. bendiciones. Gracias, Chao. pastor. Feliz De fin de nada. semana. Chao. Chao.